nuevamente damos pues el saludo especial a todos nuestros clientes que están vinculándose y están llegando poco a poco a nuestro webinar Riesgo Colombia y Panorama Político en el 2022. A todos los invitados especiales, a los colaboradores del Grupo Atlas y demás personas en particular que han decidido vincularse a este tema tan importante. Les queremos contar que nosotros habíamos iniciado hace ya más o menos un mes y quizá un poco de días este webinar. Esta es la segunda parte, la continuación. Ya habíamos tenido un espacio con el doctor Sergio Guzmán, que tuvo pues excelentes resultados y estamos completamente seguros que esta segunda fase va a ser igual de exitosa. Queremos recordarles también que en el mes de mayo nuestra compañía Atlas Trasvalores está cumpliendo 40 años y queremos pues seguir y continuar con actividades como estas. Queremos hacer un reconocimiento y contarles que estamos de aniversario. 40 años cumple Atlas Trasvalores, una compañía 100% colombiana. Bueno, para esta jornada del día de hoy, pues estará acompañándonos cordialmente el doctor Andrés Mejía Bernau. Andrés pues es analista político con más de 22 años de experiencia, especialista en entornos políticos para mercados y proyectos. Entre el 2000 y 2010 fue director de un instituto de investigación y desarrollo de proyectos. También hace parte del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, proyecto enfocado en análisis de las crisis regionales entre Colombia y Venezuela. Entre el 2011 y 2015, Andrés fue director de análisis y estrategia de desmarginalizar NSG, donde dirigió más de 40 estudios de entorno político para empresas en el sector de energía, hidrocarburos, minería, inversión de capital e infraestructura. Desde 2015 en adelante ha sido consultor de entorno político para grupos de inversionistas del sector financiero y para empresas de otros sectores. Actualmente es catedrático de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes en los programas abiertos y corporativos. Es panelista de Mañanas Blue en Blue Radio y escribe en su blog Descartes en Bata y es autor del libro El destino trágico de Venezuela. Además es graduado de la Universidad Nacional de Colombia. Damos entonces la bienvenida a Andrés, que muy especialmente nos acompaña. Queremos decirle a las personas que quienes tengan inquietudes pueden escribirlas a través del chat. Vamos a estar dando espacios para resolverlas. Y al final queremos contarles, en los últimos minutos, tendremos un panel o un debate bastante productivo donde Andrés podrá responder las preguntas y también contaremos con la presencia especial del anterior conferencista, el doctor Sergio Guzmán. O sea que va a estar muy interesante. Los invitamos para que también compartan esta publicación, este webinar, se lo reenvíen a sus compañeros, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo para que se vinculen, dado que estamos ya a puertas de tomar una de las decisiones más trascendentales en Colombia en los últimos años y creemos y estamos convencidos como Grupo Atlas, pues que es una herramienta fundamental para tener un mayor criterio y una mejor capacidad de análisis para tomar las decisiones que vienen. Bueno, sin más preámbulo, entonces le damos la bienvenida. Andrés, ¿cómo estás? Y sigue adelante, por favor. John Jairo, muchas gracias, muy buenos días. Primero que todo, muchas gracias a Atlas y muchas felicitaciones por esos 40 años, por ese aniversario de una empresa tan absolutamente ejemplar y tan absolutamente excelente. Muchísimas gracias y de nuevo muchísimas felicitaciones. A todos los presentes, todas y todas las personas que que han decidido acompañarnos esta mañana, muy buenos días, muchas gracias. Para mí es un enorme placer venir a compartir con ustedes mis reflexiones, pero sobre todo escuchar también las reflexiones que ustedes tengan, porque en estos temas nadie tiene la última palabra ni nadie tiene la última y definitiva sabiduría. Si ustedes se ponen a ver, la incertidumbre parece ser la regla en muchísimos de estos temas políticos. Las cosas cambian de un día para otro, la información está completamente dispersa y descentralizada. Uno va a una ciudad
En estos días he estado viajando por varias ciudades de Colombia y uno va a una ciudad y se siente que los vientos políticos van hacia un lado, entonces uno fácilmente se puede formar la imagen de que hacia allá van todos los vientos políticos nacionales, pero después va uno a otra ciudad o a otra región o sale de las ciudades hacia las zonas rurales y lo que encuentra es completamente diferente. De modo que en este tema yo no vengo aquí en calidad de gurú a decir ni qué va a pasar, ni cuál es la última verdad. Este es un tema en el que yo siento, y digamos, este es un sentimiento que he ido madurando a lo largo de los años que he trabajado en estos temas, y es que el conocimiento en esto se construye conjuntamente y se construye, por ejemplo, en este tipo de reuniones que tan gratamente nos está convocando el Grupo Atlas. Miren, yo quisiera empezar por decir, porque al respecto, ustedes lo saben, las sensibilidades son supremamente altas, que nada de lo que voy a decir a continuación constituye una toma de partido por uno u otro o aquel o este candidato, ni de parte mía ni de parte del Grupo Atlas que nos convoca. Esto es un ejercicio puramente analítico. Tampoco vengo yo acá con el interés, ni es el interés de la convocatoria de parte de nuestra empresa anfitriona, de decir en qué sentido debe votar tal o cual de los presentes. Eso, por supuesto, es una decisión libre y soberana de cada persona. Nuestro propósito aquí es solamente arrojar una mirada analítica sobre el panorama. ¿Y ese panorama cuál es? John Jairo lo describía muy bien en la introducción. Él decía una expresión que es que vienen unas elecciones cruciales para Colombia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la sensación que existe en el país y probablemente dentro del corazón de cada uno de nosotros es que en 26 días, 29 de mayo y luego 3 semanas después, 19 de junio, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, nos estamos jugando la vida de alguna manera. Colombia es un país que le da mucha importancia a la política, así ha sido desde que yo tengo memoria. Yo soy aficionado a la política desde niño, de modo que vengo siguiendo las elecciones desde hace mucho tiempo. Las elecciones son un gran evento en la vida colombiana y siempre sentimos que las elecciones que vienen son muy importantes, pero nunca recuerdo yo, o tal vez solo con una ocasión, con una excepción, recuerdo yo que la sensación fuera que nos estamos jugando la vida, y es una sensación que, permítanme decirlo, no existe solamente en uno de los lados de esta confrontación. En todos los lados yo veo que existe. Yo hablo con gente que simpatiza con uno u otro candidato y todo el mundo tiene la sensación de que Colombia se está jugando la vida en estos certámenes electorales que vienen. Entonces, ¿cuál es mi papel? ¿O cuál quisiera yo que sea mi aporte en un contexto como ese? Ante una situación así, la primera alternativa es el pánico, es entrar completamente en pánico y decir, yo para dónde me voy, salgo corriendo, abro un hueco en la tierra y escondo las pocas cosas que tengo, entro en absoluto pánico, agarro a mi familia, empiezo a decirles que nos vamos del país, etcétera, etcétera. Por supuesto, todas las opciones son respetables, pero el pánico tiene un problema, y es que el pánico no permite tomar buenas decisiones, ni personales, ni individuales, ni familiares, y mucho menos empresariales. ¿Cuál es la alternativa al pánico? La alternativa al pánico es el análisis, si se quiere, un poco frío, un poco calculado. Nosotros todos tenemos nuestras pasiones políticas, por supuesto, seguramente. Tenemos nuestros temores y tenemos derecho a tenerlos, por supuesto. Es que somos seres humanos, no somos nada diferente a seres humanos, y los seres humanos tenemos o temores o entusiasmos o expectativas. Pero paralelamente tenemos también la capacidad de utilizar todas nuestras facultades racionales para observar el terreno, observar cómo ese terreno está delineado. Dentro de esa delineación del terreno, tratar de identificar los diferentes rumbos que la situación puede tomar y tratar de planificar de manera lo más racional posible cuál sería mi estrategia en cada uno de esos rumbos que puede tomar la situación. De modo que lo que yo quisiera presentarles hoy aquí es un ejercicio para invitarlos a esto, en el que voy a empezar con delinear cómo está el terreno. ¿Cómo es el terreno que va a encontrar cualquiera de las personas que sea elegida presidente de la República en las próximas elecciones? Yo francamente no creo que nadie sea elegido en primera vuelta, de modo que en la segunda, 19 de junio, es probablemente lo más cierto. ¿Cuál es el terreno en el que le va a tocar jugar a esa persona? El terreno de juego pone las reglas, el terreno de juego pone los límites.
uno ve, y estamos en la fase de campaña, los candidatos en campaña dicen muchas cosas, dicen que van a hacer tal o cual cosa. Cuando llegan a la fase de gobierno, que es la que empieza a partir del 7 de agosto de este año, encuentran que su capacidad de acción está muy limitada por las condiciones del terreno, que son las que voy a describir. Y pasada esa descripción de las condiciones del terreno, quiero detenerme en los dos candidatos punteros en las encuestas. Esto no quiere decir de ninguna manera que yo desestime o esté tratando de invisibilizar a los demás candidatos. Si tuviéramos más tiempo, probablemente podríamos quedarnos aquí hablando de cada uno de los candidatos que van a estar en el tarjetón de primera vuelta. Sin embargo, como el tiempo de ustedes es precioso y como el tiempo de ustedes es valioso, esto nos obliga a priorizar en quienes por ahora van liderando las encuestas. Y voy a tratar de delinear frente a esa situación del terreno cómo se plantea estratégicamente cada uno de estos dos candidatos, cuáles son esos planteamientos estratégicos, cuáles son los riesgos en un lado y otro para que después podamos tener esa conversación. Si me permiten entonces, hecha esta introducción, quiero mostrarles algo que tengo aquí al respecto. Por favor, ¿me cuentan alguien si están viendo mi pantalla? Sí, Andrés, ya se está viendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, miren, empezamos con delimitar esas premisas del terreno de juego. ¿Cómo quedó delimitado? La primera y la más importante es analizar la composición del Congreso de la República. Colombia, como ustedes saben, el presidente puede decir que quiere hacer tales cosas, pero muchísimas de las cosas que quiere hacer el presidente tienen que pasar por el Congreso. Y al respecto, como ustedes saben, tuvimos en las últimas elecciones un resultado que históricamente es un poco atípico. ¿Por qué? Porque la izquierda en Colombia usualmente, tradicionalmente, no obtenía representaciones importantes en el Congreso de la República. Primer punto importante que hay que mirar, por primera vez en la historia de Colombia reciente al menos, pues reciente y toda, porque la izquierda es un fenómeno relativamente de un siglo para acá en la historia de Colombia, la izquierda llega al Congreso de Colombia con una representación sumamente fuerte, insisto, en términos comparativos históricos. El pacto histórico, que como ustedes saben, es esta gran coalición o esta gran alianza o convergencia de fuerzas de izquierda que se ha formado alrededor del liderazgo de Gustavo Petro, obtuvo 20 curules en el Senado. Ellos están solicitando, están litigando por una curul 21. Y esto, que por sí mismo es un resultado, insisto, históricamente muy notable, se va a complementar en la realidad parlamentaria del día a día con otros congresistas que, estando en otros partidos, simpatizan con la agenda del pacto histórico. Puede que no en todo, pero en muchas cosas. Entonces tenemos algunos miembros del Partido Verde, algunos miembros del Partido Liberal, los miembros del Partido Comunes, que es el partido que solía llamarse FARC, el partido que viene de las desmovilizadas FARC, que como ustedes saben seguramente, en virtud del acuerdo de paz, tiene garantizadas por 2 periodos, el último es este que viene, 5 curules en la Cámara, 5 curules en el Senado, más es previsible por muchas razones que los representantes y senadores de las circunscripciones afroindígenas se alineen también con el pacto histórico. En mi cuenta, proyectando así por encimita, esto me da en el Senado una representación de aproximadamente 36 senadores, 79 representantes a la Cámara, para un 33% del Senado y un 42.5% en la Cámara. Esto es una base supremamente fuerte a partir de la cual tratar de componer mayorías para la aprobación de proyectos. Sin embargo, y este es el segundo punto en el que quisiera enfatizar en cuanto a la delineación del terreno de juego parlamentario, es que si bien la noticia, por muchas razones, fue que la izquierda logró esta posición histórica, si ustedes suman las votaciones totales de los partidos que podríamos llamar de derecha, su representación no es para nada despreciable. Centro Democrático, más Partido Conservador, más Cambio Radical, más Partido de la U,
que son los partidos, insisto, que uno podría considerar como de derecha u opuestos a la agenda del pacto histórico, más los partidos cristianos, Mira, Colombia Justa y Libres, terminarían teniendo, asumiendo que actúen de manera coordinada o que actúen en la misma dirección, un 53 curules en el Senado, lo cual equivale a un 49%, 78 en la Cámara, 42%, lo cual indica que la derecha tampoco va a estar tan sola y tan desamparada en este debate parlamentario. Entonces, primer asunto y primera realidad, la posición que alcanza la izquierda es históricamente significativa, pero no le alcanza por sí sola para gobernar. ¿Qué quiero decir? Si Gustavo Petro llega a ser presidente, necesariamente, si quiere que sus proyectos vayan a ser aprobados en el Congreso, va a tener que entrar en contacto con las demás fuerzas políticas, empezar a construir consensos, empezar a construir mayorías. Más aún, tratándose, y tengamos esto muy claro porque es muy importante, de reformas constitucionales, leyes estatutarias, referendos, asambleas constituyentes, que requieren ellas o mayorías calificadas, como las leyes estatutarias, que tienen que votarse por la mayoría absoluta de las cámaras, o un número aumentado de debates. Entonces, por ejemplo, si bien una ley ordinaria se aprueba con 4 debates, 2 en Cámara y 2 en Senado, una reforma constitucional tiene que aprobarse en 8 debates, 4 en cada Cámara, lo cual lo dificulta más y hace que sea más necesario buscar alianzas, buscar coaliciones, empezar a hacer el trabajo político en el Congreso de Colombia. Yo por encima veo, así nomás, que en este momento no existen mayorías en el Congreso de Colombia para propuestas legislativas o constitucionales que estén fuertemente inclinadas a la izquierda. Puede haber mayorías y pueden componerse para reformas que sean de izquierda, no radicales, y sin duda existen los votos para reformas que uno pudiera denominar de centro izquierda. Entonces, primer detalle o primer asunto del terreno de juego es: así quedó el Congreso de Colombia y así les va a tocar jugar a los congresistas. Yo hablé de Petro, a quien quiera que sea presidente, yo hablé de Petro, pero hablemos de Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez tampoco la tiene absolutamente fácil si llegara a ser elegido presidente de Colombia para pasar a agenda legislativa por el Congreso de la República, porque va a tener enfrente de él una oposición de izquierda tan numerosa o más numerosa y más cohesionada que lo que jamás ha habido en la historia de Colombia. Entonces, tendría que optar el presidente o por una confrontación con esa bancada y tratar de ganarle el pulso, o también tratar de tender puentes, lo cual indicaría, si ustedes le muestran esto a un analista extranjero que no conozca el Congreso de Colombia o que no conozca la política colombiana y los detalles chismográficos de la política colombiana, ve esto y de inmediato lo que va a decir es: aquí la legislación que pase en el próximo periodo, las reformas que pasen van a tener que ser muy moderadas, porque ninguno de los lados tiene mayorías suficientes para pasar su agenda a su imagen y semejanza. Hay otros elementos que están delineando el panorama, en mi opinión. Yo creo que Colombia sí está viviendo un cambio generacional y demográfico que empieza a incidir en la política del país. Los jóvenes, las personas que están entre los 18 y los 35 años, tienen unas representaciones, tienen unos valores, tienen unas expectativas políticas totalmente diferentes a las de, por ejemplo, mi generación. Yo soy una persona que está cerca de los 50 años, pueden calcular. La generación nuestra fue formada políticamente al calor de otras prioridades. La prioridad nuestra, en la época en que yo llegué a la juventud, a la mayoría de edad, Colombia era un país cuyo rasgo principal era el vivir bajo la amenaza permanente del terrorismo, primero del narcoterrorismo, luego de los grupos armados organizados, llámese guerrilla, paramilitares, ELN, FARC, lo que sea. Nosotros crecimos en ese país y eso formó nuestras prioridades. Las personas jóvenes, las personas que están llegando a la mayoría de edad política hoy por hoy, crecieron en otro país, en un país, por ejemplo, de mayor desarrollo económico, en un país en el que, si bien las amenazas a la seguridad no han desaparecido, el Estado colombiano parecería hoy tener mayor capacidad, que la use o no la use es otra cosa, para enfrentarlas. Es un país diferente. Las prioridades de esta nueva generación además están formadas alrededor de temas de carácter ético, el medio ambiente,
fíjense la reacción de los jóvenes con la cuestión de los falsos positivos que se está discutiendo en la Jurisdicción Especial de Paz. No nos digamos mentiras. Cuando lo de los falsos positivos fue revelado en el año 2008, yo recuerdo perfectamente que la actitud de muchas personas era: esto es terrible, esto es un horror, pero de alguna manera, sin que eso signifique excusarlo, son las cosas que se generan en una confrontación de este tipo. Es decir, no le dábamos esa importancia. Si ustedes hablan con una persona de 20, 25 años, los falsos positivos le parecen una hecatombe descomunal. Probablemente ellos en ese sentido tienen una percepción un poco mejor que la nuestra. Pero ¿qué quiero decir? Ese cambio está dándose. ¿Van a salir a votar los jóvenes o no? No lo sabemos todavía. Los jóvenes son un segmento de votación muy impredecible en cualquier país del mundo. Y ustedes lo vieron en el Reino Unido con el Brexit, por ejemplo. La mayoría de la población joven se oponía al Brexit, pero pues no fueron a votar en masa, de modo que la otra opción ganó. No sabemos si los jóvenes van a salir a votar, pero salgan o no a votar. Ese cambio generacional y de valores, de actitudes, de representaciones, de expectativas que ellos están trayendo va a ser la nota dominante de la cultura política colombiana en los siguientes 10 años, digamos. Siguiente punto. Todas las tendencias por ahora que ustedes pueden ver en cualquiera de las encuestas buenas, por ejemplo, yo le pongo mucha atención y miro con mucho cuidado la encuesta de Inbamer, que me parece muy buena, la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, me parece que son encuestas bien elaboradas, pero ustedes miren cualquiera de esas encuestas y todas las tendencias apuntan a un resultado de segunda vuelta muy apretado. Esto tiene dos consecuencias: el hecho de que ninguno de los candidatos parezca tener la capacidad de ganar por una gran avalancha, por una goleada, digámoslo así, significa dos cosas. Primero, que ninguno de los dos va a llegar con un capital político descomunal a sus espaldas. Cuando Uribe ganó la presidencia en el 2002 por primera vez, ganó en primera vuelta y llegó con un inmenso capital político a gobernar el país, cosa que hizo que su relación con el Congreso durante los primeros 2 años fuera muy fácil, por ejemplo. Eso no va a ocurrir. Y cualquiera de los dos que llegue a la presidencia va a llegar relativamente empequeñecido y disminuido. Siguiente punto que tiene que ver con esto, pero esto lo vamos a discutir después. Hay un riesgo real en el horizonte y es un riesgo que por primera vez estamos viviendo en Colombia, y es el de que no se acepte el resultado electoral. Y en la medida en que el resultado sea más apretado, mayor es esa probabilidad. Y por último, tengan presente que en los próximos años vamos a tener un entorno económico internacional probablemente adverso. Es decir, ya estamos viviendo una situación, un choque inflacionario muy fuerte, los precios de todos los sentimos que están subiendo, y la humanidad solo conoce una manera de combatir la inflación, que es inducir un enfriamiento de la economía. Y si la inflación está creciendo muy rápidamente, la única manera de combatirla es echarle agua fría a la economía, de modo que la economía se contraiga y pare esa carrera inflacionaria. ¿Pero eso qué produce? Eso produce una desaceleración y una recesión de la economía que probablemente vamos a sentir sus efectos aquí el próximo año. Entonces, teniendo eso en cuenta, y teniendo en cuenta que en general, independientemente de lo que pasa en este panorama, Colombia es una república con pesos y contrapesos sólidos. Es decir, aquí el presidente de la república no puede llegar a hacer simple y llanamente lo que quiera. A veces este país incluso parece ingobernable. Y que la opinión pública, conformada por todos los que estamos acá, por los medios de comunicación, por la gente, no solamente por quienes tienen voces en los medios de comunicación, por todo el mundo, es un contrapeso formidable también al poder en Colombia. Veamos entonces cuál es la situación ante esto del primero de los candidatos que quiero tratar, que es Gustavo Petro. Y esa situación de él la voy a describir como un dilema. ¿En qué sentido? Tratemos de entender a Gustavo Petro. A mi modo de ver, si uno se lee sus libros, si uno ha seguido lo que ha sido su carrera política, que empezó por allá temprano en los 90, si uno oye sus discursos, si uno trata de entender al personaje, el primer rasgo que percibo yo claramente en la personalidad de Gustavo Petro es que Gustavo Petro es un político de carácter revolucionario. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona se define a sí mismo como revolucionario o se ve a sí mismo como revolucionario, su aspiración no es llegar al poder a administrar las minucias del día a día del gobierno nacional.
o a cambiar pequeñas cosas por acá o por allá. La intención de un revolucionario es llegar al poder para producir una transformación estructural del Estado y de la sociedad. Esto no lo digo como nada de lo que digo en esta reunión. Esto no lo digo con sentido de descalificación, ni mucho menos. Es una cuestión únicamente descriptiva. Cuando yo veo a una persona como Gustavo Petro y veo a un candidato como Gustavo Petro, yo no veo una persona que quiera llegar a la presidencia a examinar cómo está la cuestión del subsidio a la gasolina o de las tarifas de servicios públicos o de esta pequeña cosita aquí o de esta pequeña cosita allá. Es una persona que llega con la intención, y ustedes lo pueden oír en cualquiera de sus discursos, él lo dice todo el tiempo, de poner en marcha un cambio estructural de la sociedad colombiana. Sin embargo, si ustedes ven las condiciones del terreno de juego que yo les describí ahora, no parecen ser fáciles para un proyecto de profunda transformación, porque hay muchas limitaciones y porque no todo depende del presidente. De modo que lo que yo estoy tratando de imaginar y de entender es cómo un candidato que llega con una intención de profunda transformación, pero encuentra que tiene límites en esa posibilidad, ¿a qué dilema se enfrenta? Y mi impresión y la manera como yo lo he tratado de mapear es que frente a esta situación Gustavo Petro tendría dos posibilidades o tendría en su mano dos estrategias para escoger. Una sería radicalizarse y aferrarse a su ideología, a sus propósitos, y esto yo lo llamo estrategia de acción radical. Fidelidad total a la ideología, a los sectores que vienen con él. Aquí no retrocedemos un centímetro y no vamos a ceder en nada, y nuestro propósito es transformar radicalmente la sociedad colombiana. O la segunda es una estrategia que he usado, perdónenme por favor, para denominarla, los más amantes de nuestra lengua castellana, por favor, perdónenme, pero es que no encuentro un vocablo en nuestra lengua para esta estrategia, que es lo que en inglés llaman compromise, que no es otra cosa que estar dispuesto a ceder en algunas de las aspiraciones con tal de lograr algo. Y yo veo entonces para Gustavo Petro en este dilema el siguiente balance de costos y ganancias. ¿Qué sucede si Gustavo Petro se va por la acción radical? Es decir, yo aquí no me muevo un centímetro para atrás. No cedemos en absolutamente nada. Corre el riesgo, por las razones que yo expuse anteriormente, de terminar el periodo de gobierno sin logros concretos, sin haber logrado nada. ¿Por qué? Porque si no negocia, porque si no ceden algunas de las cosas que los otros sectores no están dispuestos a aceptar, probablemente su agenda legislativa se estanque en el Congreso, probablemente si convoca un referendo ni siquiera alcanza el umbral. Mire, aprobar un referendo en Colombia es extraordinariamente difícil. Ni siquiera Álvaro Uribe, año 2003, en la cima de su popularidad, pudo aprobar un referendo porque el umbral de votación, que es el 25% del censo electoral, es muy alto. Entonces corre el riesgo de terminar su periodo sin haber logrado nada, aferrándose sin embargo a su ideología. ¿Y qué ganaría si opta por esa estrategia? Creo yo, y me excusan, esto parece frívolo, pero no lo es, en la política también importan estas cosas, tendría una ganancia reputacional, es decir, su imagen dentro de la izquierda, no solo nacional, sino latinoamericana y mundial, se reforzaría, se volvería la imagen de un líder que trató de cambiar un país, pero no lo dejaron, que es un poco lo que pasó. Este marco es un poco lo que yo veo que pasó en la alcaldía de Bogotá, que terminó sin muchos logros concretos porque Gustavo Petro se radicalizó un poco con respecto a sus intenciones. Y sin embargo, sus defensores constantemente, cuando uno conversa con ellos, lo que le dicen es: Gustavo Petro trató de cambiar a Bogotá, pero no lo dejaron. ¿Qué pasa si por el contrario opta por tender la mano y decir, bueno, yo puedo renunciar a algunas o algunos aspectos o al alcance o al grado de esas aspiraciones de transformación con tal de lograr algo, con tal de poder negociar en el Congreso, por ejemplo, el paso de una reforma tributaria? ¿Cuál sería la ganancia de eso?
que tendría logros concretos, que termina su administración diciendo, mire, logramos, por ejemplo, aprobar una gran transformación de la estructura tributaria colombiana, en acuerdo con otros sectores políticos. Logramos, por ejemplo, aprobar una reforma pensional, que probablemente no sea la que quería la izquierda más radical, pero sí una que les es medianamente aceptable, pero también es aceptable para otros sectores. Además, pasaría a ser admirado como un gobernante eficaz, pasaría a la historia lo recordaría como una persona que efectivamente logró cambios importantes. Y yo no estoy diciendo en este sentido que tenga que plegarse a lo que quiera la derecha, por ejemplo, no. En estas negociaciones, cada una de las partes llega con su agenda y por supuesto trata de sacar algo de lo que viene de su propia cantera. Y una muy importante, una ganancia de esta estrategia que es muy importante. Yo les puedo asegurar a ustedes que si Gustavo Petro es elegido presidente y logra sacar adelante algo de agenda y de logros concretos, la izquierda queda instalada de manera definitiva en Colombia y de manera irreversible en Colombia como una fuerza central del sistema político. ¿Qué quiero decir con eso? Dejaría de ser una fuerza que está un poco a los lados y se convertiría en una de las fuerzas que está en el centro del sistema político colombiano. Por supuesto que esta estrategia tendría también unos costos para él, o sea, para nadie que tiene unas grandes aspiraciones de transformación, de mucho alcance y mucha ambición, es fácil tener que dejar o tener que ceder en algunas de las cosas. Y probablemente eso tiene un costo personal que no es desestimable. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos que ceder en alguna cosa con tal de lograr algo. Y probablemente parte de su base política lo vea como una especie de traidor a las ideas. Se preguntarán ustedes si este dilema configura de manera total las posibilidades de Gustavo Petro o si existe alguna tercera posibilidad. Teóricamente existe. Y esa posibilidad sería tratar de romper el dilema. Básicamente, manteniéndose en la estrategia de acción radical y tratando de romper los condicionamientos y las limitaciones de ese terreno de juego que les delimité. Es decir, el presidente, en ese caso, hipotéticamente el presidente Petro, se plantaría en su agenda de transformación ambiciosa y ante la oposición de sectores, críticas de la opinión pública, oposición de sectores parlamentarios, ante cosas que se le caigan en la Corte Constitucional, cosas que se le caigan en el Consejo de Estado, que la Junta Directiva del Banco de la República no acepta hacer lo que quiere hacer el presidente, una de las opciones es decir, voy a sacar a la gente a la calle y voy a irme a una especie de democracia de las bases, a sacar a la gente a la calle, a presionar a las instituciones para que se plieguen a mis intenciones. Esa es una posibilidad, o buscar cambiar el sistema desde arriba, es decir, rehacer la Constitución, una asamblea constituyente. Miren, Gustavo Petro ha dicho varias veces que él no piensa hacer una asamblea constituyente. Sin embargo, yo creo que hay un par de vías o 2 o 3 vías por las cuales el tema podría llegar. Una es esta estrategia también de paros y movilizaciones, que si digamos, si la estrategia de acción radical se mantiene y los pesos y contrapesos del sistema empiezan a ejercer su función, insisto, una alternativa que tendría el presidente Petro es decir, voy a sacar a la gente a la calle a presionar las instituciones. Imaginen una serie promovida a partir del gobierno, una serie larga de paros, de movilizaciones, de bloqueos, de manifestaciones de anormalidad que finalmente podrían llevar a la sociedad a un cansancio y que la sociedad diga, bueno, entonces busquemos una salida por la vía de una constituyente. Segundo, un proceso de paz con el ELN. Los procesos de paz con una guerrilla normalmente contemplan la posibilidad de una constituyente. En el proceso de paz con las FARC, afortunadamente esa opción no se contempló, pero en este caso, al menos yo no estoy diciendo que esto vaya a pasar, solo que podría pasar, esta es una posibilidad. Y bueno, también estaba aquella iniciativa del perdón social, pero esto ha perdido un poco de fuerza. Así veo yo la situación en mi visión, que insisto, es muy parcial y vengo aquí a complementarla con las reflexiones de ustedes, la situación de Gustavo Petro. Pensemos, y en esta me voy a demorar un poco menos, en la situación de Federico Gutiérrez. Me voy a demorar un poco menos no porque sea menos importante, sino porque creo que su planteamiento es un poco más sencillo.
Federico Gutiérrez, o Fico, pues lo voy a llamar coloquialmente de aquí en adelante porque es como se le conoce en nuestro país, ante esta situación de la política nacional que les describí al principio, me parece a mí que plantea, tanto él como los sectores que lo apoyan, su aspiración como una especie de apuesta. ¿Cuál es esa apuesta? Cualquier apuesta es una conjetura sobre cómo se van a desarrollar las cosas en el futuro, ¿no? Si yo apuesto en la ruleta es porque hago una conjetura de que eventualmente el giro de la rueda me podría favorecer. La cuestión en este caso, o la conjetura en este caso, a mi modo de ver, viene de cómo se interpreta el malestar social que está viviendo Colombia. Y a mi modo de ver, la aspiración de Federico Gutiérrez a la presidencia, en la medida en que su planteamiento es que no hay que hacer reformas o transformaciones profundas de la sociedad colombiana, constituye una apuesta de que eso se va a poder, digamos, de que las cosas se van a poder mantener en una vía de continuidad sin que ese malestar social crezca o descarrile la vida nacional y las posibilidades del gobierno. La apuesta, a mi modo de ver, de Federico Gutiérrez es esa, y de los sectores que lo apoyan. Es decir, no es necesario emprender grandes reformas, únicamente tenemos que mantener y proteger las cosas como están, de pronto cambiar una que otra cosita, pero no es necesario responder al malestar social con grandes reformas, y lo que tenemos que hacer es, en este momento, defender a Colombia de que se la tome, no lo digo yo, digamos, son palabras un poco tomadas de lo que yo hablo con las personas que apoyan a Federico Gutiérrez, que se la tome la izquierda. Entonces, y probablemente esto explica lo discreta que ha sido esta campaña en el tema programático. Ustedes no ven a Fico Gutiérrez lanzando todo el tiempo iniciativas de hecho, no se sabe mucho qué haría en materia pensional, qué haría en materia de servicios públicos o qué haría en materia de reforma a la salud, etcétera, porque básicamente su apuesta es que no son necesarias esas transformaciones y que si hay un malestar social, hay otras maneras de interpretarlo. Yo creo que esta apuesta tiene tres versiones. Digamos, insisto, yo hablo con gente de todas las campañas y esto es lo que extraigo un poco cuando hablo con gente que apoya a Fico Gutiérrez. La primera versión de esa apuesta es, mire, el malestar social en Colombia no existe. Eso es un invento de la izquierda, es un invento de los rusos, es un invento de Venezuela, eso es financiado por Rusia, eso es manipulación de las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo no estoy aquí para decir si eso es correcto o no, ya ustedes se harán su juicio al respecto, solo señalo que es una de las maneras como ellos interpretan el malestar social en Colombia, diciendo, no, mire, no se necesita hacer transformaciones ni responder a ese malestar social porque ese malestar no existe, eso es un invento de la propaganda de izquierda de Venezuela y de Rusia. Segunda versión, hay gente que le dice a uno, sí, el malestar sí existe, pero ese malestar es pasajero, no es producto de la estructura de las cosas en el país, es producto de la pandemia, es producto del choque inflacionario mundial, de otras circunstancias pasajeras, y esas circunstancias van a pasar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora, lo pongo casi entre comillas, es impedir la victoria de Petro para que la izquierda no se tome el país. De hecho, en este sector hay una especie de visión fatalista de que si la izquierda llega al poder, eso es un camino sin regreso, es un poco Nicaragua o Venezuela. Y lo que tenemos que hacer es impedir eso y no preocuparnos por un malestar que es pasajero. Y la última versión de esta apuesta es probablemente la más sofisticada de todas las versiones, que es decir, de cierta manera, sí, el malestar sí existe, es real, no es un invento de la propaganda rusa, no es pasajero tampoco, obedece a causas estructurales, pero no podemos permitir que la izquierda llegue al poder, porque una vez la izquierda llega al poder, no lo suelta, entonces tenemos que impedir eso y después vemos, después vemos qué hacemos. De cierta manera, si ustedes se ponen a ver, la campaña de Fico Gutiérrez está toda enfocada no en el 7 de agosto, sino en el 19 de junio, no en el día que empieza el gobierno, sino en el día de las elecciones, porque su prioridad no parecería ser gobernar a Colombia de tal o cual manera, sino impedir que la izquierda llegue al poder en Colombia. Entonces, como literalmente me dijo una persona,
tenemos que esquivar esta bala y después vemos, en 4 años vemos, después vemos qué hacemos con el malestar, después vemos qué hacemos con la situación social y económica del país. Esas son las versiones que yo veo de la apuesta de Federico Gutiérrez, que a mí, en mi opinión personal, me parece una apuesta supremamente arriesgada porque yo creo que el malestar sí existe, es real, y corresponde a factores que no son pasajeros. No creo que sea fácil simplemente decir, dejemos que esto pasa o en 4 años vemos. Termino con la consideración de un par de riesgos que veo todavía en el horizonte, o con uno para no complicar la cosa, porque este es un riesgo que con el paso de los días estoy viendo cada vez más serio. Y es el riesgo de que por primera vez desde 1970 en Colombia tengamos una disputa sobre los resultados electorales. Yo creo que todos los presentes aquí hemos estado acostumbrados a que en Colombia, el domingo de las elecciones, nos vamos a acostar sabiendo quién es el presidente del país. Contentos, tristes, como sea, pero sabemos, a las 5 o 6 de la tarde, ha habido ocasiones en que a las 5:30 de la tarde ya se sabe quién es el presidente de Colombia. Todo está dado en esta ocasión para que cualquiera de las dos partes, si pierde, ponga el grito en el cielo y diga, aquí hubo fraude. Lo ha dicho la izquierda, es decir, lo ha dicho el pacto histórico, ha dicho, aquí nos van a hacer fraude, y lo ha dicho la derecha, mucho más incluso. Es decir, ustedes tienen al expresidente Pastrana diciendo, aquí van a hacer fraude con el software de la registraduría. O ustedes tienen al presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, senador del Partido Conservador, diciendo, este registrador no es confiable, este registrador nos va a hacer fraude, necesitamos un registrador ad hoc para las elecciones. Yo no tengo la menor duda, y esto me parece supremamente preocupante, que si el resultado electoral es muy apretado en términos de votos, en términos porcentuales, los alegatos de fraude van a ser muy serios. No sabemos todavía a qué vayan a conducir porque eso hay dos maneras de tramitarlo. O por las vías institucionales, digamos que los contendientes se comprometan a que esto lo van a llevar a los escrutinios, a los reconteos, a las auditorías, o llevarlo a la calle, a que esto se vuelva una confrontación en las calles, que sería lo más preocupante de todas estas posibilidades. Dicho esto, yo creo que lo correcto es que yo por mi parte termine acá mi conversación, mi parte de la conversación. Les agradezco muchísimo la atención que me han prestado, pero más que la atención, les voy a agradecer todas las reflexiones que me puedan contribuir, porque, insisto, esto es un proceso de construcción colectiva de conocimiento. De nuevo, muchísimas gracias y quedo en sus manos. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la información que nos has compartido. Efectivamente, como lo has manifestado y lo decíamos al principio, pues creo que lo hemos corroborado con lo que tú has manifestado. Efectivamente, estamos ante una decisión que puede cambiar la historia de nuestro país. Sabemos que hay algunas preguntas que tenemos en el chat y entonces vamos a empezar las preguntas que nos han planteado las personas. Igual, también queremos mencionarles que nos podrá acompañar en este, digamos, panel final el señor Sergio Guzmán, que como les contábamos al principio, nos va a apoyar en este proceso de aclaración de dudas. Recordemos que Sergio es el director de Colombia Risk Analysis y entonces pues le damos también la bienvenida a Sergio. Y bueno, abrimos entonces el panel. Entonces, Manuel, Ángelo, si me dan la opción para... Hola, Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo te ha ido? Hola, buenos días a todos. Un placer estar acá con ustedes. Gracias, Sergio. Pues bueno, si quieres, antes de empezar las preguntas que han surgido, queremos preguntarte cuál es tu concepto con respecto a lo que has escuchado de Andrés, que nos ha compartido el tema pues muy interesante y que de alguna manera complementa lo que tú nos habías contado en la primera vez. Pues mire, además de la admiración profesional que tengo por Andrés,
que es ampliamente conocida. Yo siento que él tiene razón en un punto y en un punto que yo creo que es fundamental que tenemos que explorar, y es cómo la manifestación social va a jugar un papel temprano en la administración del próximo gobierno, pase lo que pase. Y no solamente por temas políticos. Y voy a hablar de dos temas económicos que a mí me preocupan profundamente. El primero de ellos es la inflación. Eh, en marzo de este año, la inflación ya llegó a 8,53%. Y es muy probable que cuando nos reporten la inflación de abril, la inflación anual supere el 10%. Es decir, prácticamente la inflación ya se comió el aumento del salario mínimo decretado en un 10,7% en diciembre del 2021, lo que significa que los ingresos reales de la mayoría de colombianos que ganan un salario mínimo o menos, en términos reales van a empezar a contraerse. Eso va a crear una presión enorme sobre la canasta familiar, sobre la manutención de distintas familias, y eso correlacionado con los altos precios de los alimentos es uno de los principales motivos que la gente sale a protestar. Entonces, al margen de los resultados políticos, la inflación va a ser un tema del cual nos debemos preocupar profundamente. Y segundo, en diciembre del 2021 del 2022 expiran los subsidios de ingreso solidario y demás subsidios que el gobierno nacional decretó en el marco de la pandemia. El próximo gobierno, sea quien sea, va a tener que tomar la decisión o de extender esos subsidios en el tiempo o de eliminarlos, lo que seguramente será no solamente una decisión que tenga un impacto sobre el futuro fiscal de Colombia, sino también una decisión que tenga un impacto sobre la protesta social que pueda o no haber hacia el final del año. Y esto, al margen del ganador de las elecciones, va a ser algo que va a influir sobre la protesta social que va a tener el país. Ahora, si esa protesta social viene acompañada de motivos y razones políticas que hagan que los participantes de la protesta social sean un componente diverso de personas, ya allí hay uno de los dos factores que son necesarios para que la protesta social se extienda en el tiempo. Y el segundo factor para que la protesta social se extienda en el tiempo es, por supuesto, la forma en que el gobierno responde a la protesta social. Si es con fuerza, con conspiraciones, deslegitimando las razones por las cuales la protesta social ha salido a manifestarse, esa protesta social va a tender a ser violenta y va a tender a prolongarse en el tiempo. Independientemente de la administración que sea, yo creo que estos dos factores van a ser cruciales en la protesta social, y con eso quería complementar a mi querido colega Andrés. Muchas gracias, Sergio, muy amable. Bueno, entonces tenemos una pregunta para Andrés y para Sergio. ¿Consideran que el país en los próximos 4 años institucionalmente sería más sólido con la llegada de Petro, ya que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, continuarían siendo afines al gobierno actual? Yo, Jairo, muchas gracias. Yo aprovecho también para saludar a Sergio, que es un gran amigo, una persona que también admiro mucho, que sus análisis los leo todo el tiempo. Yo los invito a que lo hagan también, lo sigan a través de sus redes sociales, porque los análisis que hace Colombia Risk Analysis tienen la gran virtud de ser supremamente amplios en el rango de temas que cubren. Es decir, ustedes encuentran allí información supremamente interesante que va desde lo que está pasando con el narcotráfico hasta lo que está pasando con la deforestación en la Amazonia, y eso es lo que uno necesita para formarse una película completa del rumbo del país. Yo concuerdo y me parece importante decirlo antes, John Jairo, de responder a esta pregunta que es muy importante. Yo concuerdo con lo que dice Sergio. La protesta social se convirtió en un protagonista de la vida política colombiana, que lo que pasa es que viene un poco apagadita desde el paro nacional por varias razones, que pueden ser desde que el paro nacional de pronto fue una descarga excesivamente fuerte de energía de parte de esto me lo han dicho algunas de las personas que participaron
y dice, bueno, se nos fue de pronto un poco la mano, se nos agotó un poco rápido la energía, pero también porque las expectativas de esos sectores que protestan, sobre todo los que son organizados, están en este momento en las elecciones. Pero tan pronto pasen las elecciones, las expectativas estarán en otro punto. Entonces, y si ustedes consideran, es que lo que acaba de decir Sergio sobre la inflación no es un invento, es completamente cierto. Los precios y en particular los precios de los alimentos están subiendo a un nivel que van a empezar a producir malestar de la gente, porque no hay otra alternativa. Y si además de eso, las ayudas que el gobierno se inventó, tuvo que inventarse durante la pandemia, van a expirar, imagínense ese cóctel. De hecho, el gobierno ha venido haciendo unos ejercicios de gimnasia financiera en las últimas semanas para evitar que el problema le explote aún más. Pregunten, por ejemplo, cuánto se ha gastado el gobierno subsidiando el precio de la gasolina en el último mes para evitar el precio de la gasolina en este momento, según los técnicos, debía estar casi a los 20,000 pesos el galón, pero imagínense la explosión, ahí sí no de gasolina, sino social y económica, porque pues el precio, el valor de la gasolina es un costo supremamente importante en todas las cadenas productivas. Entonces, esa advertencia de Sergio es muy pertinente. Frente a la pregunta sobre las instituciones, mire, yo que creo, las instituciones y el marco institucional no son perfectos en ningún país del mundo, en ninguno. Yo personalmente creo que en los últimos años ha habido un cierto deterioro de aspectos de ese marco institucional, pero que no me parece irreversible. Y yo tengo la idea de que el marco institucional tal como está diseñado en Colombia es bastante fuerte y en ese sentido capaz de resistir a la presión de proyectos políticos de carácter autoritario. No es fácil y no va a ser un proceso nítido. Y no va a ser simplemente un diálogo en el que el presidente propone y el otro le contesta y todo queda ahí. No, esto siempre es una tensión y una confrontación muy fuerte. Pero si yo tuviera que apostar, que es lo único que podemos hacer en este momento, hacer conjeturas sobre el futuro. Entonces, si a mí me preguntan, por ejemplo, supongamos que Petro es elegido presidente, que yo creo que es el nombre que todos tenemos en mente cuando se habla, cuando se considera la posibilidad de que las instituciones resistan o no. Entonces, supongamos que Petro es elegido presidente. ¿Usted cree que las instituciones van a resistir? Y si me piden que apueste sí o no, yo apuesto que sí. ¿Por qué? Porque el diseño de las instituciones me parece que es suficientemente fuerte y por los antecedentes históricos. Miren, nosotros tuvimos un presidente que se pasó, independientemente de si a uno le parece que fue buen presidente o no, se pasó 4 años presionando por todo lado y tratando de romper ese marco institucional y no lo logró. O sea, Uribe cambió la constitución para reelegirse, trató de meter vía referendo una reforma constitucional supremamente ambiciosa que, por ejemplo, reducía el tamaño del Congreso, lo volvía unicameral, acababa con varios organismos de control, en fin, un montón de cosas. Que sea bueno, que sea malo, no es el punto en este momento. El punto es si el marco institucional resiste. Uribe fue un presidente que utilizó la inteligencia del Estado para espiar magistrados y para espiar periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? En Colombia hemos tenido la experiencia de gobiernos que tratan muy fuertemente de presionar al rompimiento del marco institucional que les constriñe su capacidad de acción y que dicen, no, a mí esto es una molestia, yo quiero hacer tal y cual cosa y no me están dejando. Uribe se quiso quedar un tercer periodo, la Corte Constitucional le dijo que no, y Uribe acató y respetó el fallo de la Corte Constitucional y dio un paso atrás. Hasta ahora, los antecedentes que tenemos y la consideración sobre el diseño me darían a mí, por lo menos para apostar, porque el marco institucional resiste, no ileso, ¿no? Sale golpeado, pero resiste. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Bueno, tenemos esta pregunta para Sergio. En caso de que gane el candidato de la izquierda, ¿podría afectar la inversión extranjera en el país? Pues yo creo que ahí hay varias aristas. En principio, yo creo que la inversión extranjera en el país no mira a Colombia independiente del contexto global. Y lo que tenemos en el contexto global es unos mercados emergentes en Europa del Este y Asia Central que están
mermados por la invasión de Rusia a Ucrania, unos mercados asiáticos que están viendo una contracción de China bastante importante, unos mercados africanos que si bien tienen los mismos golpes de inflación que tenemos nosotros, no tienen el mismo nivel de desarrollo, y también estamos viendo unos mercados latinoamericanos que tienen cierta resiliencia a los efectos de la guerra ucraniana, producen materias primas y pueden convertirse en un activo de refugio. En Latinoamérica como tal, vemos países que están haciendo una nueva constitución como Chile, están pidiendo una nueva constitución como Perú, están en una dictadura como Venezuela, Nicaragua, Cuba, están en un gobierno que está echando para atrás reformas energéticas y reformas anticorrupción como México, y ven un país como Brasil en donde Bolsonaro y Lula están tratando de reelegirse. En ese vecindario, Colombia, aún con Gustavo Petro de presidente, no daña la película de una forma tan escandalosamente mala como pintarían, digamos, algunos partidarios de cierta campaña. Lo que yo sí diría es que quizás Colombia no será el país más estelar del portafolio de muchos inversionistas, pero no por eso van a salir de Colombia repentinamente, porque muchos de ellos están mirando precisamente lo que Andrés acaba de contestar: un marco regulatorio sólido, unas instituciones que se respetan, unas instituciones que mal que bien estarán en manos de opositores y harán contrapeso a Gustavo Petro. Entonces, por más propuestas que pueda haber que estén un poco desfasadas con la realidad económica o global, Colombia debería ser un activo que todavía tenga en el portafolio. Ahora, ¿va a haber gente que va a salir del mercado de Colombia? Indudablemente. Pero cuando sale gente, esa plata cambia de manos, porque hay una oportunidad para inversionistas que tienen un mayor apetito de riesgo, que buscan precisamente acudir a mercados en donde haya un retorno adicional. Ahora, el problema es que las tasas de interés a nivel global están subiendo. Entonces, en un ambiente de alta incertidumbre, muchos inversionistas lo que prefieren hacer es mantener la plata en TES de Estados Unidos o TES europeos que ya no están rindiendo a cero, sino están rindiendo al 1, al 2, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el TES de Colombia a 6% sigue siendo una inversión útil, una inversión que da una rentabilidad superior, pero eso sí, una inversión que se presta para un perfil de riesgo distinto. Entonces, yo no creo que vayan a salir de Colombia, pero sí creo que van a tener que analizar a Colombia con más filigrana. Muchas gracias, Sergio, muy amable. Bueno, tenemos una pregunta también aquí para Andrés, y es, ¿qué papel jugarían los jóvenes si Petro gana, dado que no habría sentido a una protesta social tipo primera línea? Y si gana Fico, ¿cuál sería, digamos, el rol nuevamente que ellos podrían asumir, dado que también en el último año, digamos, han tenido varios beneficios que han sido como respondidos con respecto a sus inquietudes iniciales de la protesta social? Jairo, la pregunta es muy buena, pero es muy difícil de contestar porque, como decía hace unos minutos, una de las cosas más difíciles de anticipar en política es el comportamiento de los jóvenes. Cambia mucho, es volátil, es variable. Pero pues con los elementos que tenemos hasta ahora y con los elementos que nos pone el planteamiento de la pregunta, uno podría pensar lo siguiente. Si ustedes observan las encuestas, en el segmento entre 18 y 30 años, un poco menos 18 a 35, la intención de voto por Gustavo Petro es absolutamente arrolladora. Y si usted lo pone en un escenario de segunda vuelta, supera el 70%. Es decir, ya quitando candidatos centristas de la ecuación, supera el 70%. La mayor parte de ese voto está constituido sobre, diría uno, dos cosas. Uno, elementos simbólicos, es decir, la gente joven quiere un cambio y quiere un cambio que esté un poco más alineado
con sus perspectivas y sobre todo con sus valores éticos que, como decía hace un rato, han venido cambiando. Entonces, en ese sentido, es probable que buena parte de ese voto joven se sienta básicamente satisfecho con una victoria de Gustavo Petro y con un gobierno relativamente estable de Gustavo Petro, así no sea profundamente revolucionario. Habrá, sin embargo, sectores, es decir, lo que se ha venido a llamar primera línea, agrupaciones estudiantiles más radicales, etcétera, que sí probablemente tengan la expectativa de que Gustavo Petro llegue a la presidencia a hacer una revolución. Y en ese sentido, como me dijo un asesor de Gustavo Petro la semana pasada, tanto ellos como muchas otras personas se van a decepcionar o probablemente se van a decepcionar en caso de que el candidato opte por la vía de la concertación o de tratar de tener una agenda un poco más o un poco menos radicalizada. Probablemente se decepcionen. ¿Qué produzca esa decepción? ¿Qué comportamiento produzca esa decepción? No lo sé. Lo que sí pensaría yo es que si Gustavo Petro opta por la radicalización dentro de su gobierno, sí es cierto que esos grupos juveniles más amigos de la acción directa en la calle van a ser su fuerza de reserva en caso de que él quiera o decida confrontar a las instituciones en la calle. Es decir, salir al balcón y decir, llamo a la ciudadanía a que marchen en contra de las mafias enquistadas en el Congreso, en la Corte Constitucional, en el Banco de la República, que no quieren dejar progresar los cambios que necesita el pueblo colombiano. Ahí hay una fuerza de choque de reserva que seguramente se activaría en esas circunstancias. En caso de una victoria de Federico Gutiérrez, yo tengo la impresión, además, con el panorama que, por ejemplo, nos pintaba Sergio ahora, el panorama económico del país y el efecto que eso va a tener sobre las familias y sobre los sectores más pobres, yo no descartaría un regreso de la protesta como estrategia de lucha política de ahí en adelante frente a un gobierno de Federico Gutiérrez. ¿Qué tanto y cómo y con qué duración y con qué profundidad? Muy difícil saberlo porque eso depende de muchísimos factores. Fíjense, cuando el paro nacional de 2021, la complejidad multivariable de ese tema se ve en el hecho como las protestas se desarrollaron de manera muy diferente en distintas regiones del país, por ejemplo. Entonces, obviamente Medellín no fue lo mismo que fue Cali o ni siquiera Bogotá. Bogotá todavía hasta hace unas pocas semanas todavía tenía protestas en un portal de Transmilenio. Todavía tenía como una especie de bastión de la primera línea allí. En esto, por supuesto que hay, y con todo mi profundo respeto por la protesta social pacífica como derecho, no se puede negar que en esto también hay oportunismo de parte de grupos ilegales. Lo vimos en el suroccidente colombiano, que van a tratar de meter allí la mano, y yo creo que eso se repetiría. De modo que es una situación difícil para un presidente, en la hipótesis de que el presidente sea Fico Gutiérrez, que decida radicalizarse, pero en su posición, digamos, en su posición y atrincherarse un poco en la derecha, teniendo ahí esa realidad y teniendo esa problemática. A veces, les soy sincero, si uno piensa en la estabilidad del país y en cosas como lo que se discutía en la pregunta anterior, la estabilidad de la economía, el atractivo para la inversión extranjera y todo, a veces me parece un poco más preocupante ese escenario, porque lo veo menos fácil de procesar y de salir de él. Muy bien, Andrés, muchas gracias, muy amable. Muy interesante lo que dices y entendiendo que no es tan fácil predecirlo. Y precisamente la pregunta que sigue, pues, con la cual nosotros queremos cerrar este panel, es para los dos, porque queremos recibir como una perspectiva de ambos, y es, hoy aquí en este webinar, pues hay muchos empresarios, hay empresas, dirigentes, directores, gerentes y público en general, que tienen una gran preocupación, es cuál debería ser el rol o cuál podría ser el rol de las empresas en estos dos escenarios que se aproximan, cómo las empresas deberían reaccionar y prepararse para esto que viene. Empezando entonces por Sergio y continuamos con Andrés.
Bueno, pues yo creo que en el contexto global estamos hablando de dos temas, de mitigación de riesgos, de entender cuáles son los activos más valiosos de una organización, su valor y su, digamos, los riesgos a los que están sujetos, ya sean de protesta social o sean riesgos políticos o distintas eventualidades, y tratar de ya desde ya empezar a diseñar estrategias para mitigar aquellos riesgos según la vulnerabilidad de los activos. Segundo, yo hablaría ya un poquito más etéreamente. Yo creo que la democracia de Colombia tiene que cerrar su curso y tiene que seguir su curso democráticamente hablando, y la participación de muchas empresas políticamente puede tener consecuencias adversas según el resultado político que haya. Así que yo sé que hay muchas empresas que están invertidas en ciertos candidatos políticos, pero pues hacerlo también tiene unas consecuencias importantes. Yo en este sentido también trataría de mitigar esas circunstancias al participar activamente en la sociedad, en la construcción de sociedad, no solamente dejarle a los gremios, a las cámaras de comercio y a las asociaciones de este rol, sino tratar de involucrarse en las actividades comunales, involucrarse en las asociaciones de los empleados, involucrarse en las comunidades en donde participan, porque muchas veces son aquellas comunidades que están en la cercanía de los proyectos, en la cercanía de las empresas, que entienden el valor tan importante que tienen, no solamente en la creación de empleo y en la contribución al erario a través de impuestos, sino como partícipes en la sociedad como tal. No podemos dejar de participar como empresas en la sociedad y tenemos que procurar que la participación de las empresas en la sociedad sea percibida como un activo positivo que contribuye al fortalecimiento del tejido social. Entonces creo que en asuntos de mitigación de riesgos, entender cuáles son los activos más vulnerables, y prepararse y participar en la construcción de tejido social, fundamental para enfrentar las situaciones adversas hacia el futuro. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Andrés, queremos escucharte. ¿Cómo las empresas deben enfrentar estos posibles dos escenarios? John Jairo, yo quisiera agradecer la pregunta y contestarla de dos maneras. Voy a permitirme una respuesta analítica y una respuesta 20 juliera. Es decir, primero voy a hacer algo muy analítico y después me paro en la tarima a agitar el trapo. La analítica es evitar el pánico. Ejercicios como el que estamos haciendo acá, que son ejercicios analíticos de consideración de diferentes escenarios, de probabilidades de que los escenarios ocurran, de cómo se desarrollarían y de cuáles serían mis posibilidades estratégicas en uno u otro escenario, es lo que tendríamos que estar haciendo, es lo que tenemos que estar haciendo en este momento, y es lo que yo pienso que tanto las empresas como los profesionales independientes, como todo aquel que es partícipe en la economía debería estar haciendo en este momento, porque sí es cierto, lo único que uno puede concluir con absoluta certeza aquí es que vienen años en los que algunas cosas van a ser desafiantes. Pero entonces ante eso uno tiene, como decía la apertura de mi charla, la posibilidad del pánico, de salir corriendo y salir gritando y decir el mundo se acabó, o de centrarse con cabeza fría, analizar cuáles son las posibilidades y analizar cuáles son los escenarios y qué puedo hacer yo, porque tanto nosotros como individuos, como en nuestro rol como empresarios, tenemos siempre la posibilidad de hacer estrategia, de pensar en los escenarios y de considerar nuestros recursos, de considerar nuestras posibilidades y ver cómo vamos a navegar a través de las dificultades. Esa es mi respuesta analítica. La respuesta 20 juliera es: apuesten por Colombia, no se vayan del país, no desmonten sus inversiones. Yo no creo que el mundo se vaya a acabar, ni veo sincera y analíticamente en el horizonte un desastre para Colombia. Yo no veo en el horizonte
una situación o un desenlace ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo que se parezca, por ejemplo, al de Venezuela, al de Nicaragua. Y no lo digo por simpatías políticas, porque yo no tengo simpatías políticas. A mí el corazón político se me enfrió hace mucho rato, tuvo un pequeño precalentamiento hace 3 o 4 meses, pero con ninguno de los candidatos que queda ya en la competencia. De modo que, de manera completamente fría y analítica, si ustedes quieren saber mi opinión, yo no veo un desastre en el horizonte, básicamente porque yo veo que países como Nicaragua, Venezuela y Argentina, que son los que han tenido rumbos desastrosos en los últimos años, son y eran países muy diferentes en sus condiciones iniciales a lo que es Colombia hoy. Si Colombia fuera a empezar un proceso de experimentación política hacia un rumbo desconocido, este es un país muy diferente a lo que era Venezuela a finales de los 90. Nicaragua, por Dios, completamente diferente. Mi llamado de agitar el trapo sería a que le apuesten a Colombia, a que sigan trabajando aquí. Mire, hay una fuerza, en un país como Colombia, hay una fuerza que es inmensamente superior y más poderosa que todo el poder junto del Estado y sus instituciones y de la política y todo, que es toda esa gran cantidad de gente que todos los días se levanta a hacer sus cosas y sigue con la vida. Así sigue la sociedad, así vivió la sociedad colombiana al narcoterrorismo, así sobrevivió la sociedad colombiana al terrorismo de los 90. Más que el Estado, fueron ustedes los que hicieron sobrevivir a Colombia. Y digo no solo los empresarios grandes, sino también los pequeños, los profesionales, los trabajadores, las personas, hombres, mujeres que se levantan todos los días a hacer lo suyo, son los que mantienen la fuerza de un país. Entonces, mi llamado es a que esa fuerza es indispensable y hay que tenerla aquí y hay que tenerla apostando por el país. Bueno, excelente, Andrés. Muchas gracias. Yo creo que la respuesta de ustedes a esta última pregunta, que ha sido muy interesante, pues yo creo que da un parte de una mediana tranquilidad, digamos, entre comillas. Y la sensación que sí se tiene en la calle, en las reuniones sociales, reuniones de trabajo, las llamadas, todas las reuniones que hayan, giran alrededor de este tema y todo el mundo tiene sus diferentes perspectivas, pero quizás siempre hay una en común, es qué va a pasar después de que se dé la segunda vuelta. Es como qué va a pasar si gana uno y qué va a pasar si gana el otro. Creo que tú lo dijiste muy bien, Andrés, creo que también Sergio alcanzó a mencionarlo, y es el rol que juegan las empresas como ciudadanos corporativos. ¿Qué tienen que hacer de cara a esta situación? No aumentar el pánico, no generar más temor o desinformación, y más bien deberían jugar un rol mucho más protagónico, intentando crear una mayor conciencia. Y eso se genera, pues, con espacios como ustedes lo han manifestado, contar con criterios, con personas especialistas como ustedes que tienen una visión, digamos, holística de la situación, han tenido la experiencia para trasegar en diferentes procesos, por lo que vimos en sus hojas de vida y su experiencia. Y creo que ese rol es el que ha intentado mantener el Grupo Atlas con este espacio, al cual les reiteramos el agradecimiento a ustedes dos nuevamente, así como a las personas que se han vinculado y que se han mantenido en el webinar. Nos resta solamente, pues, reiterarles nuestra admiración, nuestro agradecimiento, esperar vernos en otro espacio, y ojalá también, digamos, compartiendo ya una experiencia post a lo que está pasando y enfrentarnos ya a cómo vamos a asumir ese nuevo camino. Nuevamente, Andrés, muchas gracias. Y Sergio, pues muy amables por haber estado con nosotros y hacer parte de este proceso con el Grupo Atlas. Muchas gracias, muchísimas gracias, don Jairo. En realidad es una oportunidad extraordinaria. Yo los felicito por hacer este tipo, por convocar este tipo de espacios, porque creo que la contribución que hacen a Colombia es muy, muy alta. Y a ustedes muchísimas gracias por la invitación, al Grupo Atlas especialmente, y nuevamente expresar el cariño y admiración que tengo por Andrés. Necesitamos construir país entre todos, en la diferencia. Y esa diferencia es importante en un sistema democrático
y nosotros vamos a seguir acá en Colombia y vamos a seguir trabajando por el país y vamos a seguir haciendo patria y los invitamos a ustedes a seguir haciendo lo mismo. Muchas gracias nuevamente, Sergio y Andrés. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos Gracias. vemos.